Bueno, vamos a arrancar, como siempre hacemos, con un ratito de oración. Nos centramos pidiéndole al Espíritu, bueno, pues que pueda hacerse presente también esta noche en este encuentro de formación. Y la oración la vamos a hacer con el Salmo 31, que es uno de los salmos con los que Jesús ora en la cruz. Aviso que la sesión de esta noche es densa, puesto que nos metemos ya en los dos capítulos importantes de la pasión y de la muerte de Jesús. Y bueno, pues nos viene muy bien porque ya comenzamos la semana pasada la Cuaresma, y dentro de la Cuaresma, pues aparte de formarnos, nos puede venir bien la sesión de cara a vivir también nuestro proceso de acompañamiento a Jesús hacia la Semana Santa, ¿no? Hacia la cruz. Mirar Antonio, como lector, va a ir leyendo los trozos del Salmo, y ahí todos juntos vamos a sumarnos a una frase que es la que Lucas pone en boca de Jesús y está entresacado de este Salmo 31. A tus manos encomiendo mi espíritu. Abordaremos esta frase, que es muy importante, dado que solamente está en este evangelista, el que nos reúne a nosotros este año, el evangelista Lucas, y no lo recoge ni Mateo ni Marcos, ¿no? Al finalizar ese salmo, que tiene varias filminas, varias diapositivas, vamos a irlo haciendo despacio, escuchamos en la voz de Antonio lo que el salmo va diciendo y nos metemos en el pellejo de Jesús, que estaba en la cruz recitando este salmo, ¿no? Y después vamos a escuchar, para terminar este rato de oración, ambientación para que nos sirva de ambientación para adentrarnos en materia, una canción que a mí me tiene un poco cautivado, puesto que en el equipo de allí de liturgia de mi parroquia va a ser como el eje central, nos ha dado la clave central para el Viernes Santo, ¿no? Normalmente a Dios le pedimos explicación de nuestras cruces, ¿no? Cuando uno tiene un dolor gordo, una situación difícil, ¿no? Pues, ¿qué pasa, Dios, que te callas, ¿no? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no interviene en tal realidad? ¿Por qué estás silenciado, ¿no? Y aquí cambia la pregunta, y a mí me ha hecho interrogarme mucho, ¿no? La pregunta es distinta, no es que yo te pide explicaciones a ti, sino que yo te voy a preguntar esta Semana Santa y ya en Cuaresma, ¿qué puedo hacer yo por ti? Porque el clavado en cruz es Él, mucho más que la mía. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Escuchamos la canción y ya continuamos la sesión. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a liberarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. A tus manos encomiendo mi espíritu. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. A tus manos encomiendo mi espíritu. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil.
tus manos encomiendo mi espíritu. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. A tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Señor, no quede yo defraudado tras haber acudido a ti. Tus manos encomiendo mi espíritu. Ante ti, mi Señor crucificado, me pregunto qué he hecho yo por ti, Señor, qué es lo que hago yo por ti, qué haré por ti, qué haré por ti. Mi Dios clavado en cruz. Porque siendo tú el creador, has venido a nuestra carne. De vida eterna te has hecho frágil hasta morir en la cruz. Porque siendo eterno Verbo de Dios, poderoso y lleno de gloria, elige ser una ofrenda por amor a mí, un pecador. De ti, mi Señor crucificado, me pregunto qué he hecho yo por ti, Señor, qué es lo que hago yo por ti, qué haré por ti, qué haré por ti, mi Dios clavado en cruz. Porque siendo tú el creador, has venido a nuestra carne. De vida eterna te has hecho frágil hasta morir en la cruz. Porque siendo eterno Verbo de Dios, poderoso y lleno de gloria, elige ser una ofrenda por amor a mí, un pecador. Ante ti, mi Señor crucificado, me pregunto qué he hecho yo por ti, Señor, qué es lo que hago yo por ti, qué haré por ti, qué haré por ti, mi Dios clavado en cruz. ¿Qué es lo que hago yo por ti, qué haré por ti, qué haré por ti, mi Dios clavado en cruz? ¿Qué es lo que hago yo por ti, qué haré por ti, qué haré por ti, mi Dios clavado en cruz?
mirar todo el relato de la pasión de este evangelista está impregnado de delicadeza, de cariño por parte de Lucas, ¿no? Del evangelista, para con su Señor Jesús. Está todo como muy, muy medido, con mucho cariño, está tratado el texto. No se sintió capaz de referirnos ciertos detalles que son como demasiado crudos, demasiado, podríamos decir, odiosos. Por ejemplo, en Lucas no encontramos la flagelación. En Lucas no vamos a encontrar la coronación de espinas. O sea, momentos de la pasión que otros evangelistas dejan muy claro y que después que vamos a ver un pequeño corto de la película de Mel Gibson, y que sabéis que fue muy sangrienta, ¿no? Y que es tremendamente cruda en ese sentido, para que descubramos la antítesis, o sea, precisamente Mel Gibson se pudo inspirar en Lucas en lo que hay de figura de lo demoníaco que aparece por ahí, si recordáis, con una especie de ángel así que va asomándose, una especie de ángel de las tinieblas, ¿no? Que va asomándose. Bien, eso es lo que recoge Lucas, recoge más bien la pasión interna, el drama interno de Jesús, más que el drama externo, el drama físico. Ciertamente la pasión es física, hay mucho maltrato a nuestro Señor, pero ese drama no se puede esquivar, pero Lucas lo dulcifica mucho. No quiere presentarnos la crudeza, la dureza del ensañamiento que se hizo con el Señor, ¿no? Sobre todo nos transmite un drama interno. Es como si nos metiéramos dentro del corazón de Jesús y qué sintió Jesús por dentro. No tanto las heridas de fuera, sino qué sintió Jesús por dentro. Es la pasión de un corazón misericordioso, ¿no? Y por tanto Lucas conoce la amplitud de la lucha terrible que se desarrolla entre Jesús y las fuerzas del mal. Y lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en el tratamiento que le da a Judas. Veremos cómo es Satanás el que entra en Judas. Es la lucha con las fuerzas del mal. O lo vamos a ir viendo en las negaciones de Jesús, de Pedro. Es el mal, cuidadín, que esto te puede tentar. La lucha contra el mal. Jesús y la fuerza del mal en un combate que sobre todo se realiza en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní. Cuando Jesús supera Getsemaní, va al resto de la pasión muy dura, ciertamente, pero va, como a mí me gusta utilizar la expresión, con señorío. Me vais a matar, sí, pero soy yo el que entrego ahora mi vida, ¿no? Bien, lo vamos a ir viendo. Mirad, Jesús sale vencedor de ese combate por su paciencia. Una palabra que no acaba de traducir del todo el sentido que utiliza San Lucas del griego hipomoné. Esta palabra griega que la utiliza Lucas evoca la actitud del que aguanta en la prueba porque está sostenido por Dios, ¿no? Es decir, hipomoné es esa paciencia, esa perseverancia, como en otro momento de su evangelio dice, con vuestra perseverancia, cuando hace alusión a que ni un solo cabello de vuestra cabeza, pues el Señor lo va a tener en cuenta. O sea, nos conoce hasta eso, ni un solo cabello de la cabeza pasa desapercibido a nuestro Dios, ¿no? Bueno, pues esa perseverancia es sin duda lo que hace vencedor al Hijo del Hombre en el combate último y decisivo de la pasión, ¿no? Ese aguante activo, esa capacidad de soportar la dureza de la vida sin perder la ternura, porque normalmente la dureza, yo siempre digo que los sufrimientos o nos llevan, hay gente que ha sufrido mucho y ha terminado con una mala uva, hay gente muy resabiada, ¿no? Resabiada. Y te das cuenta que detrás de ese resabio lo que hay es una dureza de vida horrorosa, ¿no? Pero hay gente también que ha tenido momentos muy duros, muy crudos en su vida y han terminado con una talla humana. O sea, el sufrimiento los ha hecho grandes personas, ¿no? Ese aguante activo es el que aparece aquí en la pasión de San Lucas, ¿no?
Mirar, al hombre impaciente, es lo contrario de ese verbo hipomoné que utiliza Lucas, la espera se le hace larga, todo se le hace desesperante, ¿no? Se turba, se vuelve intolerante, aunque aparece violento, agresivo y parece fuerte, el impaciente, en realidad es un hombre débil, es una persona sin raíces, ¿no? Se agita, ¿no os dais cuenta si caemos en la cuenta de momentos donde nosotros hemos sido como muy impacientes ante momentos de la vida y termina desalentado, cansado, con una resignación amarga, ¿no? Porque ya no espera nada, ya no espera en nadie. El paciente, por lo contrario, que es a lo que yo quiero que quede como muy claro para entender lo que le ocurre a Jesús y lo que nos está transmitiendo Lucas a través de la pasión de Jesús, no se irrita, no se deja deprimir por la tristeza, por duro que sea el combate. Aguanta. ¿Y por qué aguanta? Porque en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque confío en mi Dios, ¿no? Contemplar la vida con respeto, contempla la vida, con respeto y termina no atendiendo a su propio dolor, sino ejercitando la misericordia hasta en el último momento, hasta el último aliento antes de morir, por ejemplo, con el buen ladrón. Lo veremos luego, que es impresionante, ¿no? O sea, yo estoy muriéndome, pero tú me estás pidiendo misericordia y yo atiendo tu petición. Bien, toda la pasión, por lo tanto, es interiorizada. El combate decisivo tiene lugar en Getsemaní, en la oración del huerto, y en esa lucha interior, una agonía donde incluso va a decir el evangelista que corre la sangre de Jesús. La única sangre que aparece en el Evangelio de Lucas no es por los golpetazos de los flagelos, ni por la coronación de espinas, ni por el maltrato, sino en Getsemaní. Aquí dice que tenía tal tensión, tal dolor interior, que sudaba gotas de sangre, ¿no? Bien, y una vez que vence en ese Getsemaní, que sale vencedor, entonces pues se abandona en las manos del Padre y va, como yo suelo decir, con cierto señor. Y a mí esto me impresiona mucho, ¿no? No aparece debilitado, resignado a una cosa que le viene grande, ¿no? Sino que se olvida de su propio sufrimiento para seguir continuamente en disposición de los demás. Esto queda muy claro en Lucas. Vamos a ver cómo al mismo Judas lo trata con delicadeza. Hasta Judas no le llega a dar el beso, dice que se acerca. En otros evangelios dice, lo besó. Todo eso queda quitado del evangelio. ¿Cómo cura la oreja? Ya sabéis que Lucas era de profesión médico, ¿no? Y entonces este tipo de cosas en los otros evangelios no aparece, simplemente aparece la tensión con la que aquel guardia le arranca la oreja a aquel discípulo, el discípulo le arranca la oreja a aquel guardia, ¿no? Bien, vamos a ver cómo nos conmueve o nos puede conmover la mirada que ejerce a Pedro una vez que se realizan las negaciones, ¿no? Cómo anima a las mujeres. O sea, yo voy al Calvario, yo voy a entregar la vida, se están ensañando conmigo, pero yo alivio a las mujeres en su dolor, ¿no? Cómo perdona a los verdugos o promete el paraíso al ladrón, ¿no? Es decir, el hipomoné que os decía antes, el verbo del griego, porque Jesús muestra una fuerza, una fortaleza de alma interior, una bondad impresionante capaz de transformar incluso a los verdugos que lo condenan, ¿no? Vamos a ver también cómo al mismo Pilato, pues este evangelista lo proclama, hace que el Pilato proclame 3 veces inocente a Jesús, cosa que los otros simplemente con una se lava las manos y punto, ¿no? Bien, de esta manera Lucas nos invita a entrar con Jesús en su pasión. Yo os aconsejo que de aquí a Semana Santa estos capítulos que ahora os voy a hacer referencia los leamos con tranquilidad, son 2 capítulos, pero no solamente para leerlos. La pasión de Lucas es para meditarla.
y para nosotros ponernos en los personajes que ahí aparecen, ¿no? Nos invita a entrar con Jesús y a reconocer nuestra debilidad con Pedro, en las veces que también nosotros le negamos, ¿no? A sentir sobre nosotros la mirada del perdón del Señor. Cuando hayáis hecho alguna faena y queráis o necesitéis del sacramento de la reconciliación, o cuando hayáis dejado de hacer alguna faena que teníais que hacer y tenéis esa mala conciencia, en ese momento de la reconciliación, acordaos de la mirada de Jesús a Pedro, porque es la mirada del que no condena, sino del que ejerce su perdón y su misericordia antes de que el otro abra la boca, ¿no? Bien, y así con todo. Vamos a ir viendo los textos, por lo tanto, de la Pasión de Lucas. Vamos a empezar a verlos en una comparativa que he preparado con los otros evangelios sinópticos para que descubramos qué es lo propio de este evangelista, por qué le llamamos el Evangelio de la Misericordia y por qué ejerce esa misericordia a través de este evangelio Jesús, mostrándonos ese rostro cercano de Dios y misericordioso que descubríamos en la parábola del buen samaritano, en la parábola del hijo pródigo, en la parábola de la oveja perdida y en tantos otros momentos donde hemos ido viendo en las sesiones anteriores. Os invito a buscar el capítulo 22, a los que tengáis la Biblia. Solamente no vamos a leer ahora mismo nada, solamente que si tenéis la Biblia busquéis el capítulo 22 en el versículo 1. Ahí es donde comienza la narración de la pasión. Capítulo 22, versículos, los primeros es la conspiración contra Jesús. Lo tenéis, el capítulo 22, ir pasando. No, eso es de Mateo. Siempre mirar. Ahora en las próximas diapositivas o filminas o como le llamemos, vamos a tener la comparativa de los textos. Se llaman sinópticos porque podemos hacer una comparativa de los momentos diversos en los que es tratado la pasión. Vamos a ver esa comparativa y siempre tenemos el nuestro, el que estamos abordando, en la parte derecha. Bien, los que tengáis el capítulo 22, pasáis y buscáis el capítulo 23, que sigue la pasión, y llegáis al capítulo 24. En el capítulo 24 comienza toda la narración de la resurrección. Por lo tanto, desde el versículo 1 del capítulo 22 hasta el último versículo del capítulo 23 tenemos dos grandes capítulos con la pasión de Cristo. Ese es nuestro trabajo, ¿vale? El trabajo del capítulo 22 y del capítulo 23. Si buscáis el capítulo 19, el versículo 29, recordamos que ahí sitúa Lucas la entrada triunfal de Jerusalén, a Jerusalén, esa entrada triunfal. Bien, Mateo, justo en el capítulo 25, cuenta esa entrada y conecta con la pasión. Marcos hace lo mismo. Antes de esto, de la conspiración contra Jesús, habla de la entrada de Jesús a Jerusalén. Nuestro evangelista no. En el capítulo 19 habla de la entrada a Jerusalén, después el llanto en el huerto de los olivos, viendo y contemplando a Jerusalén, y aquello que os comenté, que pone ya muy nervioso a todo el mundo y se jalea para la crucifixión, o sea, para empezar a llevarlo a juicio, que es cuando arma el revuelo en el templo. Pero todavía hay una serie de historias porque el evangelista sitúa a Jesús en un ministerio en Jerusalén que todavía continúa. Hasta que llega este momento, la conspiración contra Jesús. Bien, Mateo y Marcos, después de esa conspiración, incorporan la unción de Jesús, la unción en Betania de aquella mujer que a los pies del Señor, nuestro evangelista no lo pone dentro de la pasión, sino que lo sacó, lo tenemos en otro momento, en el capítulo 7, que si recordáis lo leímos aquí, ese momento donde
oye tú, cuando yo he llegado a tu casa, tú no me has dado el saludo, el beso del saludo, ni me has lavado los pies del camino, en cambio esta mujer sí lo ha hecho conmigo, ¿no? La traición de Judas, que os decía antes, ese detalle de Satanás, es decir, la tensión continua de los personajes y del mismo Jesús con la fuerza del mal. Porque la pasión es interna, no es externa. O sea, Lucas no quiere manifestar a los griegos a los que él le da la catequesis, a los que él quiere evangelizar, no le interesa sacar todo el drama del dolor físico que llegó a pasar Jesús. Sí quiere transmitir el dolor psíquico, el dolor de alma, ese dolor de corazón. Por eso en los personajes también nos conecta cómo hay una tensión interior porque tenemos que estar siempre en combate, en pulso, con la fuerza del maligno, ¿no? Bien, en la preparación para la cena de la Pascua, en los preparativos, prácticamente los tres evangelistas son coincidentes, lo único que Lucas nos dice, que esos discípulos que Jesús envía para preparar el lugar de la cena son Pedro y Juan. Por lo demás, es igual. Pasamos y nos adentramos en la cena pascual. Fijaos que en esta imagen, Mateo y Marcos no dicen nada. Ahora sí vamos a ver el momento de la institución de la Eucaristía. Pero previamente Lucas nos hace referencia a unas palabras que Jesús pronuncia en aquella cena, significando una copa distinta al pan y al vino de la Eucaristía. Es decir, difiere de Mateo y de Marcos por colocar una copa antes del pan. Antes del pan. Distingue, por lo tanto, la Pascua judía y la copa del pan y la copa posterior, que es el momento de la institución de la Eucaristía. Es decir, para establecer un paralelo entre el rito antiguo, entre lo que realizaban los judíos en el momento de la Pascua y el rito nuevo de la Eucaristía cristiana, ¿no? Fijaos que aquí dice, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Y después, y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, esto es mi cuerpo. Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza. Por lo tanto, aquí hay una copa que no aparece en los otros evangelios y que es significativo, ¿no? ¿Qué nos ha querido transmitir de alguna forma Lucas? Pues lo vamos a ver. Hace referencia a la Pascua judía, este es el momento de la institución de la Eucaristía y lo único que aquí no dice como los otros evangelios que tomaron el cuerpo o bebieron de la copa. Es decir, aquí, ¿dónde está esto? Señal. Aquí dice, bebieron todos de ella, ¿no? Por ejemplo, lo partió, tomó luego una copa y dadas las gracias, y bebieron todos de ella. Por aquí también, bebed de ella todos. Aquí no, porque la respuesta a la invitación de Jesús la tienen que dar con la propia vida, porque todo es interior, todo es mucho más interiorizado, ¿no? Bien, después viene el anuncio de la traición de Judas. Ahora hago alusión a eso. Y después la recompensa prometida a los apóstoles, para que veamos el tema de la Eucaristía en Lucas, hace referencia al rito judío y por lo tanto al pasado, con esa copa primera, al momento de la institución de la Eucaristía y por lo tanto al presente donde Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía, y después hace alusión al futuro, cosa que no tienen los otros evangelios. Al futuro, es decir, dispongo un reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino.
Por lo tanto, es una especie de síntesis que a mí me encanta, ¿no? Porque a mí esto me gusta mucho también de nuestra propia Eucaristía. ¿Qué hacemos nosotros en la Eucaristía sino un memorial de lo que aconteció, de lo que ocurrió? Por lo tanto, es una síntesis del tiempo magnífica. Qué difícil es esto, poder congregar en un gesto común pasado, presente y futuro. El pasado porque recordamos lo que Jesús hizo en la última cena, el presente porque se está haciendo ahí presente el misterio, la presencia activa, real de Jesús en el pan y en la Eucaristía, con los que estamos ahí celebrando, y porque además estamos anticipando esto que nos dijo Jesús a través de Lucas, de que un día volveremos a juntarnos y Él nos va a juntar en la mesa de su reino, ¿no? En el futuro. Bien, previamente hace alusión a la traición de Judas, no es nada significativo, sí incorpora dentro de la pasión, dentro del momento de la cena, aquel debate que los Mateo y Marcos lo ponen con aquella discusión que tenían de quién iba a ser el más importante, los hijos del Zebedeo, ¿no? ¿Quién es el más importante? Aquí sitúa ese diálogo en torno a la cena y algo muy bonito, ¿no? Parece que como si conociera el relato de Juan, porque Juan sabéis que es el único que no pone el pan y el vino y lo sustituye por el lavatorio de los pies. Bueno, pues tiene trazas como si conociera lo que Juan está por escribir o está escribiendo o lo ha hablado con él o con alguien de sus discípulos. Fijaos qué interesante. Dice, ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? Porque dice, se produjo también un altercado de quién es el mayor. ¿Quién es más, el que está a la mesa porque es el dueño de la casa, la dueña, o la sirvienta o el sirviente que va con el delantal y te tiene que poner el pan y la comida? Claro, la pregunta es obvia. ¿Quién es más importante? Pues el que está a la mesa. Para decir, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta alusión tan bonita, ¿no?, de juntar Lucas casi el sentido eucarístico de cualquiera de los evangelios sinópticos y además el sentido que tiene el lavatorio de los pies en el Evangelio de Juan. Esa clave, yo estoy entre vosotros como el que sirvo, porque yo, dice Juan en su Evangelio, que se quitó su manto, o sea, se quita su dignidad una vez más, se ciñe una toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. ¿Quién es el importante? Pues yo estoy entre vosotros como los últimos. Yo no soy el que está aquí para ser servido, sino para servir, como en otros momentos también nos había dicho. Bien, lo que os decía también al principio de la lucha interna, que antes lo he aludido a Judas, ahora de nuevo. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Ese anuncio no aparece en los otros evangelios y volvemos a tener aquí a Satanás por medio. Es decir, la fuerza que tiene el mal en nosotros en cualquier momento, pero sobre todo en tiempos recios, en tiempos duros, en el desierto. ¿Qué ocurre en el desierto? Pues el desierto es lugar de tentación, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando uno se ve venir el dolor, el sufrimiento, la cruz? Pues que dan ganas de salir pitando, huyendo, porque la pobreza molesta, porque el sufrimiento es duro, porque estar al lado de quien está llorando continuamente por cualquier drama, pues es tela marinera, ¿no? Y ahí podemos ser como muy tentados para salir pitando de esa realidad, ¿no? Bien. La hora del combate decisivo, un momento que tampoco está en los otros evangelios, que hace referencia a que aquello de
el momento donde Jesús lanza a los discípulos a evangelizar y dice, oye, no llevaros nada, ni bolsa, ni talega, ni dos túnicas. Cuando lleguéis, la gente os va a dar de comer. Ahora les dice, cuidadín, cuidadín. Esto es muy duro. La hora del combate, ahora sí tenéis que llevaros una bolsa, tenéis que preparar unos víveres, tenéis que tener en cuenta una espada, todo es simbología. Pero aquellos, como tenían cierta mentalidad guerrera, porque sabéis que el mesianismo que esperaban de Jesús era muy distinto al que se van encontrando, ¿no? Y por eso las circunstancias han cambiado, nadie va a proporcionar a estos discípulos ni sustento ni a defenderlos, no podrán contar con ayuda alguna. Y Jesús corta la conversación porque aquellos no entienden nada. Dice, pues aquí hay 2 espadas, pues vamos al ataque, ¿no? Bien, llegamos al momento decisivo de la pasión según el evangelista Lucas. Más que en la cruz, más que en el proceso hacia la cruz, porque no aparece ni la flagelación, ni la coronación de espinas, ni ningún tipo de señal de agresión física. Se hacen alusiones, pero muy mínimas. ¿Dónde está la pasión? La dureza de la sangre está aquí. Leemos el texto. Dice lo que aparece en rojo, ¿vale? Entonces, porque él dijo, sentaos aquí, poneros a orar, tal. Se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. ¿Se os ha parecido alguna vez en un momento donde teníais ganas de llorar amargamente alguna vez un ángel que os ha confortado? Esto es muy bonito. Se le apareció un ángel que le confortaba. Es decir, no solamente está ese ángel, esa tensión interna con la fuerza del mal, sino que también a veces Dios nos pone pues ángeles que salen a nuestro paso, haciendo de nuestro Calvario pues un lugar un poco más llevadero, ¿no? Bien, y sumido en agonía, insistía en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre. Esta es la sangre de Lucas. Esta es la sangre de Jesús según Lucas. Aquí está la pasión, aquí está el drama. La pasión es interna. El Señor está en un momento muy delicado, pide a Dios que pase, si es posible, ese cáliz, y de la tensión que experimenta, de la tensión interna y del drama interno que vive, su sudor eran como gotas espesas de sangre que caía en la tierra, ¿no? Después los encontró dormidos. Mirad qué misericordioso y qué bueno que era, según Lucas. Los otros le dicen, ¿pero qué hacéis que estáis dormidos? Muchacho, velad. No, porque tenían tristeza. Estaban tristes. ¿Vais viendo los matices? Los matices con los que Lucas va transmitiéndonos una forma de ser, de vivir de Jesús, que es el rostro misericordioso de nuestro Dios. Os decía antes también, al inicio, cuando os he nombrado los rasgos de la misericordia, como aquí no dice que lo besa, dice que se acerca. No aparece el beso, se acerca a besar, ¿no? Las negaciones de Pedro y el momento de la mirada. Mirar cómo canta un gallo, el Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro. Esa mirada es muy interesante. Esa es la mirada en la que a mí me gusta recordar cuando siento el alivio de la reconciliación. Y aunque el sacerdote os mire o no os mire, o ante la persona, si habéis tenido un conflicto en el matrimonio y os estáis pidiendo perdón, pues tenga la cabeza gacha, sentir esa mirada en ese momento, ¿no? Porque es ponernos en el pellejo de lo mal que se tuvo que sentir Pedro, una mirada que hace que uno recapacite de lo que ha hecho.
pero no te condena, sino simplemente en ese momento Pedro se da cuenta y ¿qué hizo? Se puso a llorar. Se puso a llorar, ¿no? Bien, los primeros ultrajes, voy a pasar un poquito más rápido porque después Jesús ante el Sanedrín, es interesante descubrir cómo en los otros evangelios Jesús se calla ante la pregunta del sumo sacerdote. Solamente responde en la segunda vez que el sumo sacerdote le pregunta. Aquí no. ¿Qué os he dicho? Que una vez que ha superado el drama, la pasión gorda de la sangre interna, ese sudor de sangre de Getsemaní, una vez que termina ese combate, Jesús va con señorío a la cruz. Y por lo tanto, aquí no se queda callado ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le pregunta y él le responde. Le pregunta por segunda vez y él le responde. Bien, tener en cuenta que los otros evangelios su pasión es distinta, porque está mucho más centrada en el dolor físico, en la experiencia dura de la flagelación, de los insultos, etcétera, etcétera. Bien, tenemos a Jesús ante Pilato. Ningún delito encuentro en este hombre. Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Esto no aparece en los otros. ¿Por qué? Porque Pilato se lo quiere quitar de en medio. Pilato no quiere condenar a este hombre. Y entonces, ¿qué hace? Lo remite a Herodes. Esto no aparece en los otros evangelios. Esto es propio de este evangelista que hace que Jesús de Pilato, de los sumos sacerdotes, vaya a Pilato y de Pilato vaya a Herodes. ¿Por qué? Porque estaba en jurisdicción de Galilea. Entonces lo manda a Galilea, lo manda al que tiene poder en Galilea, que es Herodes, ¿no? Bien, Herodes también se ríe de él, le pone una túnica bonita para que vaya como un rey, porque es el rey de los judíos, pero lo remite de nuevo a Pilato. Y aquí en este momento, en Pilato encontramos esos tres momentos donde Pilato no quiere condenarlo. Lucas nos dice que Pilato se resiste. Pilato en tres ocasiones dice, pero si este hombre es inocente, pero si este hombre es inocente, ¿no? Lucas pone a todos los personajes de la pasión con un peso de culpa muy débil. El peso fuerte se lo va a llevar el pueblo. Ese pueblo que no ha querido realmente aceptar la novedad de Jesús y que ha terminado al final por acomodarse y hacerle el juego a los superiores, al Sanedrín, a los sumos sacerdotes y a Roma, ¿no? La muerte de Judas no nos lo transmite Lucas. ¿Ando menos cuarto? Sí, voy a avanzar porque la coronación de espinas que os he dicho que no está en Lucas. En el camino del Calvario, muy interesante cómo se detiene. Jesús, como ya ha superado el drama de su pasión, va mirando a Pedro y perdonándolo. Ahora se encuentra con las mujeres y ¿qué hace? Las consuela. No está centrado en su dolor. Esto es muy interesante para los que queremos vivir en la alteridad, no en el ego. O sea, el cristianismo podríamos resumirlo en alguien que siguiendo a Jesús tiene claro el vivir con los demás, la dimensión comunitaria, y para los demás, la dimensión de servicio. Con los demás y para los demás. Y Jesús nos manifiesta esto en todo el momento de la pasión. Él está sufriendo, tiene un dolor, un drama, va a morir, está condenado a muerte, pero no está centrado en él. No hay un ego ni siquiera psicológicamente aceptable y normal cuando uno tiene un drama gordo en su vida, ¿no? Sino que se dedica a consolar, a estar pendiente del tú, del otro, ¿no? Es la alteridad
a la que nos lleva nuestra fe. Se dolían y se lamentaban por él, y Jesús les dijo: hijas, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, etc. Bien, la crucifixión, pues mientras que Mateo y Marcos se centran en el Dios mío, el Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús reza con ese salmo con el que hemos rezado al inicio de nuestro encuentro: a tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, es el momento donde Jesús sigue confiando plenamente en el Dios de la misericordia, ¿no? Y en este momento de la crucifixión, pues llega a hacer algo tan impresionante como es el ejercicio del perdón. Os invito a buscar, porque os mováis un poquito y cambiéis la atención, el capítulo 6 de Lucas, los versículos 27 y 30. Quien lo tenga, se le pasamos el micro que lo lea, porfa. El capítulo 6, versículos 27-30. ¿Lo tenéis alguno? Pasar el micro. Capítulo 6, versículo 27-30. Fijaos en este momento de la crucifixión, ¿a qué se dedica Jesús? En cambio, a vosotros, los que me escucháis, os digo: amad a vuestros enemigos, haced del bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. ¿Lo está haciendo? Vale. Bueno, sí, termina. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Es impresionante. O sea, Jesús, toda su palabra, no hay una incoherencia. No podemos sacar en ningún momento ninguna incoherencia a nuestro Señor. Su palabra siempre se hace carne. Y se hace carne en este momento tan duro, ¿no? O sea, ejerciendo ese ministerio del perdón, excluyendo, por lo tanto, todo sentimiento de odio o todo deseo de venganza contra sus agresores, ¿no? Bien, y el buen ladrón, como voy a hacer referencia ahora, que voy a sacar los grandes textos, los momentos fundamentales de Lucas en la Pasión, ya fuera de esta comparativa, solamente decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Ese que llamamos el buen ladrón, ¿no? El otro se queja, se ríe, pero bueno, que se salve a sí mismo si es Dios. En la mentalidad judía, en la mentalidad de los que lo condenan, ¿no? Y este no, este conecta, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino, hace alusión al otro momento por el que Jesús termina muriendo, que es el que se proclama rey, ¿no? Acuérdate de cuando vengas a tu reino, Jesús le dijo: yo te aseguro, y estarás conmigo en el paraíso. ¿Os acordáis cuando os dije con la misericordia que era una reacción? Reacción. Jesús reacciona. Hay una realidad de uno de los crucificados a su lado que se dirige a él haciendo una petición. ¿Y qué hace Jesús? Reacciona ante esa realidad donde el otro le dice: yo al menos te pido, porque yo reconozco, se lo dice al otro, al ladrón, nosotros sí hemos hecho algo que no estaba bien hecho. Este no ha cometido nada malo, nada. Recuerda aquel que le preguntó a Jesús: maestro bueno. Y dijo: pero ¿quién es bueno más que Dios, no? Claro, es que él no ha cometido nada malo. Y te pido, por favor, que cuando tú hoy mueras, en tu reino te acuerdes de mí. Y dice algo que a mí me impresiona mucho, queridos amigos, y es que Jesús no le dice: bueno, pues no te preocupes que me voy a acordar de ti. No. Ni siquiera le dice: bueno, pues en el final de los tiempos estarás conmigo, seguro, ya ejerceremos
la misericordia. No, hoy, el reino de Dios comienza con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bien, la muerte de Jesús, lo que os decía de Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que me había anticipado antes. Y con la sepultura de Jesús termina el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Después la custodia solamente aparece en Mateo, ¿no? Hacer una referencia a que después Lucas, en sus otros textos, habla de la pasión de los discípulos. Yo, si tenéis posibilidad de hacer una fotografía de esta diapositiva, sería interesante o tomar nota de estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí el mismo Lucas prolonga en los discípulos lo que el mismo Jesús ha pasado en la pasión de la Iglesia que hace presente a Cristo, en la situación del primer mártir de Esteban y en su condena, y interesantísimo, toda la subida está en la misma clave de Jesús, toda la subida que hace Pablo hacia Jerusalén, como en otro tiempo Jesús, para dar allí el testimonio. Bien, vamos a ver muy rápidamente una síntesis de los elementos de la pasión y muerte según este Evangelio, después de hacer este repaso muy rápido. Y como os he dicho, vamos a ver un trozo de la pasión de Mel Gibson para que detectemos la fuerza del mal y del bien es lo que Gibson recoge para su película.
Lo que hemos visto ahí no tiene nada que ver con Lucas. Solo esa tensión con la serpiente o con ese rostro que aparecía por ahí sinuoso, malévolo, ¿no? Que habla más de ese drama interno. Pero no nos describe nada de la flagelación. Sabemos que era habitual, y lo sabemos por los otros evangelios, el azotar brutalmente al reo antes de la crucifixión, y sabemos que el látigo estaba formado por tiras de cuero que sostenían en los extremos unas bolitas de plomo o pequeños huesecillos. Imaginaos eso como raspa, como raspa. Los golpes arrancaban materialmente la piel e incluso la carne, ¿no? Hacer alusión en la crucifixión a dos costumbres de origen judío. Una era algo que yo no quiero ni pensarlo, porque yo soy alérgico al vinagre y parece ser que era una mezcla de vino y mirra. Aquello tenía que oler, horrores, pero era una forma de mitigar los dolores, de adormecer al que estaba condenado a morir. Y también que permitían colocar un paño alrededor de la cintura para cubrir sus genitales, ¿no? Bien, a la primera se refiere Mateo y Marcos, la segunda no se menciona, pero se supone, ¿no? Y quiero hacer alusión a esto porque Jesús, como el resto de los condenados, fue desnudado. Desnudado. Sus ropas se las repartió el piquete. Y esta imagen nos recuerda cómo a Jesús se le quita lo único que le quedaba, su dignidad. ¿Qué hace alusión ahí? La desnudez, sino el desprendernos de nuestra propia dignidad, ¿no? Y ese proceso de desprendimiento desde el día de su encarnación, en que voluntariamente se despoja de su rango, siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se presentó como un cualquiera, ¿no? Hasta el día de su muerte, que se le quita hasta su honor, ¿no? Hasta sus vestidos. O sea, el expolio es literal y simbólico, porque Jesús muere totalmente anonadado, literal y simbólicamente desnudo. Esto es serio, ¿no? Creo, esto es una interpretación mía, muy, muy personal. A mí siempre me gusta sacar mis conclusiones de cada cosa para llevarlas a la vida, porque si no, todo esto después, ¿cómo uno lo lleva a la vida? Pero creo que Cristo queda desnudo porque con su muerte y con su resurrección somos nosotros, desde entonces, los que tenemos que recoger su herencia, su ropa, y vestirnos de Él. O sea, vestirnos de Él mismo para continuar realizando la misma misión suya. Dicho esto, expiró, propio de este Evangelio: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el penúltimo gesto, puesto que el último lo realiza con el buen ladrón, es Jesús otorgando el perdón a sus ejecutores, ¿no? Dos referencias al Antiguo Testamento. El Salmo 22, que es el mismo que utiliza Mateo y Marcos, pero para hacer alusión al Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Vale? Es el mismo Salmo 22. Pero aquí Lucas lo utiliza para recoger: se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Y el Salmo 31, que es con el que hemos rezado al inicio de la sesión, y íbamos todos repitiendo esta frase tan profunda, ¿no? Porque entre el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? de los otros evangelios, al final se impone aquí en Lucas no, por encima
de la dureza de la pasión, Jesús muere confiando en el Padre. Y no recoge esa duda, ¿no? Esa duda tan normal, el silencio de Dios, eso que en la teología pues es una cuestión que tiene mucha enjundia, ¿no? Darle respuesta, ¿por qué Dios calla? ¿Por qué Dios se silencia? ¿Por qué en los momentos donde le necesita? Y Jesús experimenta esto, ¿por qué me has abandonado? Lucas, sin embargo, lo que quiere es remarcar esa confianza fundamental, pues en tus manos pongo mi vida, pongo mi espíritu. Y ahora sí os invito uno, por favor, que lea el texto este, que es una preciosidad. Lo leemos entero. ¿Alguien que tenga el micro por ahí? Ay, por favor. Venga, sí. Adela. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es impresionante. Esto es impresionante. El acto último de vida de Jesús consiste en derramar misericordia a ese buen ladrón al que incorpora su reino, ¿no? Yo quisiera yo morir amando de esa manera, de verdad, ¿eh? Quisiera yo morir, si tuviera la oportunidad de darme cuenta en el momento de mi muerte, amando con tal calidad de amor, ¿no? Es decir, la muerte de Jesús es la síntesis de lo que ha sido toda su vida, un esfuerzo, según Lucas, por sembrar misericordia para suscitar el seguimiento, ¿no? Voy terminando. Los crucificaron allí, a él, a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los dos personajes, muy interesante. El que insultaba, sálvate a ti mismos, es la idea distorsionada del Mesías, ¿no? Nadie puede esperar que un Mesías se salve desde una cruz, que salve desde el sufrimiento en la muerte, ¿no? Pero lo más importante de este que lo insulta, de este que tiene esa mentalidad de que no puede ser el Mesías porque que se salve y no lo demuestre, de su incapacidad por penetrar en el interior suyo y del drama de Jesús, que le impide, pues, descubrir como el otro a quien tenía a su lado. Lo más importante para mí es que aunque este ladrón sea inconsciente de ello, Jesús está muriendo también por él. Y con esto quiero hacer alusión al todos. Jesús muere por el bueno y por el malo. Jesús está muriendo por él en la cruz. Jesús se entrega por los débiles y por los pecadores, y también se entrega por este, ¿vale? Y después el otro, pues reconoce su culpa, porque se adentra en su interior, reconoce su culpa, conecta con Jesús y reconoce la verdadera identidad de Jesús. No ha hecho nada malo, ¿no? Bien, mirad, termino con 3 miradas. Os invito a 3 miradas para concluir la sesión de hoy. Miremos a las manos de Jesús según este evangelista. Miremos a los pies de Jesús. Y yo también os invito a mirar la desnudez de Jesús en la cruz. Unas manos de Jesús acostumbradas a ejercer la misericordia en vida, a levantar, a curar, a bendecir, a sanar, a abrazar, a orar,
de repente esas manos atadas, maniatadas, impedidas. Por cierto, las manos no se clavaban en la cruz como hemos visto, se clavaban aquí, en la zona de la muñeca, ¿vale? Casi con toda seguridad. Bien, ¿qué nos ocurriría a nosotros mirando las manos? Si en un accidente nos tuvieran que escayolar las dos manos, impedidas para nuestros quehaceres cotidianos, ¿qué nos pasaría? Necesitaríamos y agradeceríamos que alguien se acercara a nosotros y nos dijera, no te preocupes, que yo lo hago. No te preocupes, que estoy yo aquí. Lo que tú hacías no se queda sin hacer. Ahora que tú estás impedido, yo seré tus manos. Eso que os he introducido con la canción que os he puesto al principio, ¿no? Soy yo el que me tengo que preguntar, pero ¿yo qué puedo hacer por ti? Y no estar siempre diciendo, pero ¿por qué no intervienes en mi dolor, ¿no? O en el dolor del mundo, en el drama del mundo. No, ¿qué puedo yo hacer por ti? Que tienes tus manos en la cruz. Lo que tú hacías no se va a quedar sin hacer. Porque lo voy a hacer yo. Porque lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Tenemos que bendecir, tenemos que levantar, tenemos que curar, tenemos que abrazar. Los pies, miremos los pies, esos pies descalzos, esos pies desnudos, ¿no? Sucios de la tierra del camino. ¿A quiénes nos recuerdan sus pies que reclaman nuestro beso? Hace poco fue el día del Cristo de Medinaceli, seguro que muchos se acercaron aquí en Murcia a besar a los pies, ¿no? Yo a veces me dan ganas, sí, lo digo. ¿Os imagináis que un día, en uno de esos besos del Medinaceli, nos llevemos a uno de los asentamientos de aquí, con los pies sucios? Yo hoy, cuando ha caído el aguacero de eso, me ha venido a la cabeza, madre mía, la gente que está en la calle, ¿no? La gente que está en la calle. ¿Quiénes son los que en la vida van descalzos? Los que están expuestos al frío de la desnudez, de las heridas, con el roce de la tierra, sino los pobres, ¿no? Miremos y besemos los pies de los pobres. Y la tercera mirada, el expolio de Cristo, ¿no? Y a mí me impresiona la desnudez, porque hay que enmarcarla en el contexto de aquel primer Jueves Santo donde Jesús nos deja la herencia, ¿no? Os doy este mandato y es que os améis así, de esta forma, como yo lo estoy haciendo con vosotros, ¿no? ¿Y qué hace? Se quita el manto y se ciñe un paño y se pone a servir a los discípulos, ¿no? Cristo queda desnudo en la cruz porque ahora somos nosotros los que tenemos que vestirnos de Él. Cojamos su túnica, su manto y revistámonos de Cristo, ¿no? Cubramos su desnudez en nuestro cuerpo. Creo que hay todo un lenguaje gestual en la trayectoria de Jesús, como toca la fiebre de aquella suegra de Pedro, cómo se deja besar los pies de la pecadora, cómo tiende la mano con ternura, cómo se deja incluso él mismo tocar en sus heridas por Tomás, ¿no? El incrédulo. Pues os invito, queridos amigos, a que nosotros no esquivemos la mirada misericordiosa al crucificado, mirando sus manos, mirando sus pies y mirando su desnudez. Y hasta aquí, pues muchas gracias.